Hola, ¿cómo están? Voy a contar ahora una experiencia con una resonancia magnética. Resulta que donde trabaja mi esposa hacen una especie de circuito vital, se llama. Y está bueno porque con la obra social puedo ir a hacerme un circuito vital allí que consta en hacerse todos los estudios y los chequeos anuales. Análisis de sangre, oftalmología, placas, etcétera, etcétera. Entonces está bueno tener ese diagnóstico para saber uno cómo está de salud, porque uno puede creer que está muy bien y después los exámenes dan otra cosa. Y en paralelo a ese circuito vital, estaba haciendo un circuito de el sueño, porque como yo soy ansioso, me cuesta muchas veces dormir bien. Entonces, aprovechando que la obra social lo cubría, por supuesto fui a ese circuito del sueño. Uno de los estudios en ese circuito del sueño es una resonancia magnética. Y la verdad que nunca entendí qué era ni para qué era. Y cuando llegó el día para ir, ahí me enteré que te metían en esa famosa cápsula y que hay que quedarse quieto eh, una cantidad de minutos considerable. Yo claustrofóbico no soy, así que por ese lado no tenía problema. Fui al turno, por cierto, tardaron bastante en dármelo. Así que me ponía a hablar con Jesús y a pedirle que acelere el turno porque estaba todo muy lento, como que me estaba poniendo de mal humor. Pero bueno, aproveché ese tiempo para charlar con Jesús hasta que finalmente llegó el turno. Llegó el turno y bueno, yo estaba expectante para saber cómo iba a ser el estudio. Así que bueno, me hicieron acostar y en un momento como que me cierran una parte en la cabeza, como si me pusiesen una especie de reja en la cabeza, muy extraño. Y le digo, Jesús, no me esperaba esto. Y cuando me empiezan a meter en el tubo, yo pensé que el espacio iba a ser bastante mayor. Y no, es como si uno estuviese atrapado en una especie de cueva. La chica me dijo, cerrá los ojos y más o menos van a ser 20 minutos. La verdad que yo no tengo claustrofobia y cuando abría los ojos y me sentía encerrado no había problema. Pero la verdad que los sonidos que emitía la máquina eran muy fuertes y yo soy como medio sensible en el oído. Entonces no me gustaban. Y a su vez me tenía que quedar quieto, yo soy muy ansioso. Y a su vez estaba encerrado. Y a su vez no podía leer, no podía caminar, que son dos cosas que me gustan mucho. Así que me puse a orar. Pero yo comúnmente cuando oro, oro caminando y oro en voz audible, gesticulando, como estoy grabando este audio o como hablo con una persona. Y allí la situación fue distinta, porque allí tuve que quedarme inmóvil, tenía que orar en mi mente y tenía que soportar además esos ruidos raros, que era bastante incómodo. Entonces fueron 20 minutos donde realmente estuve clamando a Jesús constantemente como pocas veces recuerdo, clamando por el Espíritu Santo, clamando por mi defecto de carácter, intercediendo por distintas personas. Fueron 20 minutos donde estuve inmóvil, clamando allí en silencio. Y cuando iban pasando los minutos, me iba dando cuenta que incluso muchas veces que he hecho vigilias y he clamado en voz audible y de rodillas, ahora estaba clamando incluso con una calidad mucho mayor, con un fervor de corazón mucho mayor. Pero en este caso estaba acostado, inmóvil y haciéndolo en mi mente. Así que cuando salí, que fue una experiencia, la verdad,
extraña pero linda de tener, hablando con Jesús me di cuenta de lo siguiente. Puedo clamar en silencio, puedo clamar dentro de mi mente, no hay una necesidad de verbalizar el clamor siempre, ni tampoco una necesidad de estar de rodillas para poder clamar. El clamor viene del corazón, el clamor viene de allí adentro. Las formas pueden variar de persona a persona. Alguna lo hará con lágrimas, otra lo hará con una oración más impetuosa. A alguna le será más natural de rodillas, a otra le será más natural parada o caminando. Pero al fin y al cabo, el clamor no tiene que ver con las formas de la oración, sino con lo que está pasando en el corazón. Y eso me ayudó mucho, porque yo a veces, cuando no clamaba de rodillas, sentía como que no estaba clamando. Pero estoy desesperado igual, pero no estoy de rodillas clamando en voz audible. Y acá, en este caso, Jesús me ayuda a darme cuenta que eso no interesa. Lo que interesa es el clamor que está en el corazón. A veces uno tendrá una gran necesidad caminando en la calle. Otras veces uno tendrá una gran necesidad acostado en su cama antes de dormir. A veces tendrá una gran necesidad clamando en una vigilia. A veces lo hará en silencio, otras veces lo hará en voz audible. Algunas veces vendrán las lágrimas, otras veces no vendrán. Pero al fin y al cabo, el clamor es sentir esa necesidad de vomitarle todo a Jesús, desesperado por un tema X que cada uno tenga.